Vernos nuevamente, y es por la gracia de Dios en el cual Él nos da este privilegio. Siempre decimos, y es una bendición el estar reunidos como parte de la iglesia, como un remanente más de la iglesia de Cristo en toda la tierra. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, de tu parte. Pero no te adoramos por las cosas que nos das, te adoramos por lo que tú eres. Tú eres un Dios santo, eres el Dios incomparable, eres el gran yo soy, el Dios inmutable, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. Señor, somos bendecidos porque podemos adorarte. Y hoy queremos aprovechar este día que tú nos regalas, Señor, para vivir. Y queremos vivirlo para darte a ti la honra y darte a ti la gloria. Pero también queremos, Señor, vivir esta vida en tu voluntad y no en la nuestra. Y yo ruego en esta mañana que la palabra que se ha preparado, el alimento que se ha preparado, Señor, con tiempo atrás, el Espíritu Santo esté llevando al corazón la palabra y sea encarnada por el Espíritu Santo, y asimismo esté siendo puesta en acción toda palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos por aquellos que nos están mirando a través de este medio. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Estaremos dando lectura a esta palabra, y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy hay un gran propósito, como siempre, en la palabra de Dios. El propósito de hoy es escogiendo lo mejor para mi familia, que es mi casa. Grave es el propósito. Escogiendo lo mejor para mi familia, mi casa, mi hogar. Y hoy comenzamos una nueva serie que le puse por nombre La adoración como familia en casa. La adoración como familia en casa. En los últimos tiempos en lo cual estamos viviendo, este concepto se ha perdido en los hogares cristianos. Si yo le pregunto a usted como padre de familia, ¿cuántas veces al día usted ora con su familia en casa? ¿Cuántas veces usted toma un momento de llamar a su familia en la casa y decirles, vamos a comer algo de la palabra de Dios? Hágase esa pregunta. Y aquí tenemos un gran ejemplo paternal recordando la vida de Abraham. Y yo quiero llevarlo
a la escritura, en Génesis capítulo 18, versículo 19, ve aquí lo que un padre consciente de la importancia de las cosas espirituales, vea lo que hace y recomienda. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando nos ocupamos de estas grandes virtudes en el hogar como padre de familia, podemos dar el ejemplo a nuestros hijos de la importancia que tiene la oración, de la importancia que tiene el pasar juntos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia en el hogar, tiempos de calidad para hablar de Dios, para comer de Dios, para alimentarnos de Dios. Es importante que los padres guardemos en nuestro corazón y pongamos en acción lo que Dios recomienda en el hogar como familia, como casa. Vemos el ejemplo paternal de Josué, que Josué recuerda el ejemplo de Abraham para que su familia, para que su casa sirvieran al Señor y no a dioses falsos. Tal vez alguien dirá, bueno, pues yo no adoro a dioses falsos, no tengo ídolo, no tengo un santo, lo que se llama tradicionalmente, pero un ídolo puede ser muchas cosas. Un ídolo es aquel en el cual está primero en su corazón antes que Dios. Ese es un ídolo. Y muchas veces, como padres, nos olvidamos de ese gran cuidado que debemos tener en la casa con nuestros hijos. Debemos enseñarles a servir a Dios y no a dioses falsos. Y vemos aquí que Josué llamó a otras personas del pueblo, así en Israel, a esto. ¿A qué? A que se volvieran a adorar a Dios y dejaran los dioses falsos, los ídolos que ellos estaban adorando. Y cuando Josué les hizo ver las consecuencias, cuando en un hogar los padres no nos preocupamos por la excelencia de la educación espiritual en nuestros hijos, se nos olvida que hay grandes consecuencias. Y Josué los llamó al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo cuando Josué les declaró la situación? Ellos se comprometieron a servir al Señor también. Vamos a verlo. Josué 24, 21 y 22 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Pregúntese cuántas veces usted se ha comprometido con Dios que su casa, usted y su casa servirían al Señor. Y usted mismo ha sido testigo de la promesa que hizo usted con Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos llevando a cabo esa promesa? Josué dijo, le respondió al pueblo, dice, ustedes son testigos contra ustedes mismos, porque yo no los he obligado, sino que ustedes decidieron servir al Señor y ustedes son testigos de la declaración que ustedes hicieron.
Hermanos, una de las causas del decaimiento de la fe cristiana en nuestro tiempo, en nuestros hogares, es el desinterés de los padres. Los padres no le han puesto interés por educar a sus hijos en la casa, hablando espiritualmente. Los padres están viviendo una vida alá y se va. Si bien puedo leer la Biblia, si bien puedo orar, si bien puedo ir a la reunión, lo haré. Están viviendo sin perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Se han olvidado de ejercitar el amor, la mansedumbre, los unos a los otros en el hogar. Hay muchos padres que se les llaman pequeños dictadores. Los padres se han olvidado por dirigir su conducta en el hogar, con tal de que se dicen: yo soy el jefe de la casa, yo soy el padre. Pero ser el padre de la casa, ser la cabeza de la casa, conlleva responsabilidades de acuerdo a la palabra de Dios. Y como padre, muchos padres se han olvidado por dirigir su conducta dentro del hogar, tal como se presenta en el Evangelio. Hoy en día los padres se han olvidado de fomentar de una manera enérgica en la familia, en su casa, la práctica de la religión verdadera y sin mácula delante de Dios y Padre nuestro. Papá, ¿qué le está enseñando a usted su hijo cada mañana? Papá, ¿qué le está enseñando usted a su hijo en las noches antes de acostarse? En estos tiempos de decadencia, la invitación es que no gaste sus energías en quejas improductivas con respecto a los demás, sino que cada padre de familia debe empezar en su hogar a reformar en primer lugar su propio corazón y costumbres. A veces como padres nos fijamos tanto en la casa del vecino, de cómo andan sus hijos, pero nos olvidamos de nuestra casa, cómo están nuestros hijos. Y eso es incorrecto. Y queremos cambiar las vidas del hogar ajeno y dejar nuestro hogar que se vaya a como va, un desastre. Y no hay que gastar nuestras energías poniendo atención a otro hogar. Pongamos atención a nuestra casa. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están creciendo? ¿Les gusta a tus hijos venir a la congregación? ¿O no les gusta? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Diga después de mí: en la casa se educa, la iglesia instruye, da a conocer lo que Dios quiere de ti. Así de sencillo. Pero la educación está en casa. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado quejas de padres diciendo: ¿es lo que te enseñan en la iglesia? No. El mal camino, las malas palabras que su hijo pronuncia en la casa, eso no lo aprende en la iglesia. ¿Lo aprende dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No tenga miedo, en la casa. Ahí se aprende todo eso. Entonces, no le pidamos al pastor, no le pidamos a los líderes,
No le pidamos a las maestras de la escuela dominical de los niños que ellas o nosotros arreglemos los agujeros en su hogar que usted como padre ha hecho. No pida eso. En la casa es donde se aprende a saludar, ¿verdad? Pero ¿cuántos hoy tenemos que decirle al joven, oye, tú no saludas? Ya tiene bigotes así como los de David. Y no saludan. Dicen en mi tierra, son burros. En la casa les enseñamos a dar gracia en todo. En la iglesia no se le enseña eso. Es en la casa. Se le enseña a ser limpio. Se le enseña a ser honesto. A ser puntual, a ser correcto. A hablar bien. No decir groserías. En la casa se le enseña a respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, pero hay que respetarlos. Ser solidario, comer con la boca cerrada, no mentir. Se le enseña a cuidar lo que es de él, lo que es tuyo. Se le enseña a respetar lo ajeno, lo que no es de él. En la casa se aprende a ser organizados. ¿Dónde? En la casa. Ahora me he encontrado con lo siguiente y he escuchado a hermanos que están mal instruidos en esto, que dicen, no, pastor, mire, mi hijo no me obedece, es un desobediente. Vaya, regáñenlo. No, eso no es mi problema, no es mi hijo, es su hijo. Y un pastor no está para que vaya a su casa y ponga orden en su hogar con sus hijos. El pastor tiene hijos en su casa y él tiene que poner orden en su casa. Y usted encárguese de los suyos. Hermanos, pero mire, he escuchado, personas que dicen, no, yo le di esa autoridad al pastor para que vaya y le pegue a mi hijo si no obedece. Hermanos, esa no está de acuerdo, Se le fundió el fusible. ¿Cómo yo le voy a decir al pastor Dávalo, si mi hijo no, él es un pocorrón, ¿cómo? Lo demando y lo meto preso. ¿Cómo? No es así, hermanos. Usted como padre es responsable de sus hijos. Existe un origen y una causa para la decadencia de relación con Dios en nuestro tiempo. Y se trata del descuido de la oración a Dios en las familias, en nuestras casas, por parte de aquellos a quienes Dios ha puesto a cargo, encomendándoles que las dirijan. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son esos responsables que Dios puso? Diga conmigo, nosotros los padres. No tenga miedo, no le saque. Somos nosotros los padres. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué ha sucedido? Como padres han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor nos ha dejado para instruir a la familia en el hogar. Los padres han olvidado por completo el conocimiento y la verdad de Dios, tal como los revela las Escrituras. Se ha perdido. Hermanos, voy a estar tocando fibras muy sensibles, pero es por medio de la palabra de Dios. Y si usted está aquí, Dios lo trajo. Y no diga, híjole, no vino el hermano Juan sin miedo, hubiera venido. No, es para usted.
Juan Sin Miedo me está escuchando por medio de esta transmisión. Ahorita es para usted y para los que están ahí afuera también. Si usted desde pequeño no instruye desde que nació a su niño y no lo trae a la congregación, cuando usted quiera traerlo, no lo va a dejar escuchar la predicación, va a estar llora y grito y esto y aquello. ¿Por qué? Porque desde un principio usted dijo, no, es que no lo llevo porque llora. Tenemos una niñita aquí. Aquí anda. ¿Cómo se llama ella? Vanessa, que no seas codo, ¿eh? Vanessa. Está aquí todos los días de servicio. Viene porque viene. Y ahí está la niña. Porque desde pequeñita le han inculcado de la importancia de estar aquí en la congregación. Y no tenemos problemas con ella de que... Pero cuando un padre no lleva estos principios de educar a sus niños, a traerlos a la congregación, no, hombre, es un caos. Estoy a punto de agarrar una piedra y dar una piedrada. No, nunca lo voy a hacer. Pero si lo regreso a ver con unos ojos de pocos amigos, le voy a decir, educa a sus hijos. Hermanos, la única manera para que su hijo sea instruido, hay dos cosas. Primero, educarlo en su casa. Y segundo, traerlo a la congregación, a la celebración. Vemos al Señor para que el niño o la niña vaya creciendo con ese entendimiento y ese conocimiento. Pero si usted es de los padres que dice, que no quiero estar, es que me da lata, ¿para qué lo parió? ¿Para qué lo tuvo? Los hijos, si Dios nos los da, escucha esto, padres, Dios pedirá cuenta de su hijo, cómo lo educó. Es muy lamentable donde en el hogar los padres no practican la oración y el estudio de las escrituras como familia en casa. Pero es que mi hijo es el único tiempo que tiene descanso porque se para temprano y a la escuela. Mi pregunta es, como padre, ¿te gustaría mantener la autoridad en tu familia, en tu hogar? Escucha, la única manera de hacerlo es manteniendo la adoración a Dios en el centro de tu hogar. Porque mira, tu hijo va creciendo, y va a llegar el momento que su hijo, si usted no le enseña lo correcto en la casa, la educación en la casa, lo espiritual en la casa, su hijo va creciendo y el mundo lo va a adoctrinar y se lo va a llevar. Yo se lo aseguro porque así ha pasado. ¿Qué necesitamos hacer como padres? Hacer lo que dice Dios. Marcar nuestro territorio. Decir, hijo, aquí, hasta aquí puedes llegar. Es que papá, es que a mí me gusta aquí. Me canso ganso, como dijo nuestro presidente. Usted va a hacer lo que dice la palabra de Dios, que yo como padre soy la máxima autoridad en este lugar y vamos a hacer lo que dice Dios que hagamos. Y punto. Que llore. Porque si como padres caemos en el chantaje de nuestros hijos, nuestros jóvenes, los adolescentes que adolecen de conocimiento, entendimiento, sabiduría, pues te va a arrastrar tu hijo, te va a arrastrar. Ahora, si alguna vez un padre ha tenido un aspecto estupendo realmente y extraordinario, solamente lo tiene cuando toma el puesto en su hogar, en el servicio de Dios y preside
entre los suyos en las cosas santas. Es el padre que siempre está presto para llamar a la familia. Vamos a orar en la casa. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a pedir dirección a hijos, muchachos. Mañana es miércoles y vamos a ir a la congregación a adorar al Señor. Es entonces cuando se muestra digno de doble honra ese padre. ¿Por qué? Porque les enseña el buen conocimiento del Señor en su ejemplo. El padre es la boca de Dios ante su familia, su casa, a través de la oración y el estudio de la palabra. Y es ahí donde Dios bendice en su nombre. Es ahí, hermanos. Hagamos un recordatorio. ¿Cómo está nuestra casa? Matthew Henry, un gran comentarista, cita lo siguiente: confío en que no haya nadie aquí entre los presentes que profesen ser seguidor de Cristo y no practiquen también la oración en su casa como familia. Fin de la cita. Charles Spurgeon cita lo siguiente: ciertamente la alabanza no es tan común en la oración familiar como otras formas de oración. Dice, no todos podemos alabar a Dios en la familia uniéndonos en los cánticos, porque no todos somos capaces de seguir una melodía. Dice, pero estaría bien si lográramos hacerlo. Enseguida dice, coincido con Matthew Henry cuando afirma que aquellos que oran en familia hacen bien. Los que oran y leen las escrituras, mejor aún. Pero los que oran, leen y cantan son los que mejor hacen. Y en ese tipo de adoración familiar existe una plenitud que se debería de desear por encima de todo. Fin de la cita. Cada palabra tenemos que hacernos un autoanálisis. De acuerdo a la Biblia, nos enseña que la fe cristiana empieza en los individuos, en este caso, con los padres de familia, y luego esos padres transmiten a sus hijos, a sus parientes de la casa, esa fe. Las iglesias y las comunidades están compuestas por familias. ¿Cuántas familias hay aquí? Levante sus manos. Somos familia, ¿verdad? Familia Dávalos, Rodríguez, Velázquez y Torres, Martínez y Agatón y qué más. Y anexas. Pero todos por familias. Ahora, ¿cuántos padres, y esto es común, cuántos padres se han quejado de los magistrados, de los gobiernos, que no están haciendo su trabajo como debe, que nos hemos quejado de la delincuencia, de la inseguridad que hay y todo ese rollo? No, pues que estos gobiernos no están haciendo lo que deberían de ser, mejor estamos bien cuando aquel entonces y hay una guerra sucia entre todos, culpando al gobierno anterior y el de hoy. Mi pregunta es, a usted como padre de familia, ¿quién se queja de usted? ¿Quién lo acusa? Que ha sido infiel a su deber en el hogar para guiar a su familia. ¿Quién? Pero le pedimos al gobierno y decimos, es que el gobierno, aquello y el otro. Mire, para combatir la inseguridad
se combate primeramente en nuestro hogar. Es ahí. Si nosotros educamos en la casa, corregimos en la casa, enseñamos lo espiritual en la casa, le vamos a estar quitando a ese niño esa mentalidad que el mundo se la está pasando a través de las redes sociales, a través del celular, a través de todo lo que el niño puede mirar. Pero ¿qué es lo que hacen los padres hoy en día? Para que el niño no llore, dale el celular. Y el niño está contento y se pasa horas en el celular. ¿Estoy mintiendo, hermano? No. Y eso es una droga que está afectando al niño. Pero los padres se quejan del mal gobierno, se quejan de todo, que cada día está peor. Pero la pregunta aquí, padre de familia, es la siguiente: ¿qué está haciendo usted para remediarlo, para repararlo? ¿Qué está haciendo? Debemos ocuparnos de nuestro propio hogar. Debemos obedecer a Dios dentro de nuestra casa. Cuanto más vean los de su casa que usted como padre es un padre que ora, es un padre que estudia la Biblia, es un padre que vive lo que estudia de ella, entonces usted tendrá más autoridad de los que viven dentro de su casa. Pero si como padres nos ausentamos de la lectura de la palabra, nos ausentamos de la oración en la casa, con los hijos, con la esposa, no habrá respeto. Cuando quieras corregir, no te harán caso. Padre, le haré la siguiente pregunta. ¿Prefieren ver en angustia a sus hijos y oírlos gritar en medio de un tormento infernal que antes haberles dado una palabra para su instrucción? ¿O ustedes prefieren escucharlos llorar bajo una corrección o suplicarle a Dios por su salvación? ¿Sabía usted que hoy muchos padres tienen dolor de corazón por no haber instruido de la manera correcta a su hijo en el hogar? Muchos de ellos hoy quisieran volver a tomar el tiempo pasado y hacer aquello que no hicieron. Es demasiado tarde. Pero tienes más hijos, tienes nietos. ¿Qué dicen tu nieto de usted como abuelo? ¿Qué testimonio tienen ellos de usted? Hermanos, es tan importante la responsabilidad de los padres en casa para con sus hijos, que uno de los grandes teólogos y eruditos dijo lo siguiente, cito: a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Imagínense, hermano. ¿Verdad? Y nosotros como padres nos hemos olvidado de eso. Y cuando hay Santa Cena corremos, ¿verdad? La Santa Cena. Pero nos hemos olvidado de esa educación tan importante en la vida de nuestros hijos. El padre de familia que no practica la adoración en su casa con su familia merece amonestación y censura por este pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Es olvidar nuestra responsabilidad de obrar bien con valentía en los asuntos espirituales.
¿Cuántos padres hemos pecado en este pecado de omisión? Porque no queremos molestar al niño, al joven, al decirle, no, mira, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Decíamos, vamos a estar tocando fibras muy sensibles. Pero mire, es necesario por el bien de usted mismo, su casa y su familia. A veces llegamos a ser tan hipócritas al pretender ser un santo fuera del hogar, cuando en nuestro hogar somos una bestia. Oiga esto, un padre que es nacido de nuevo, es decir, un padre de buenas obras y un padre refinado, ese padre respeta los mandamientos de Dios. Es lo que la Biblia llama justo, porque respeta los mandamientos de Dios, lo vive en casa con su familia, con su esposa, con sus hijos. Lucas 1, versículos 5 y 6 se lee así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos padres practicaban los mandamientos, practicaban la oración tanto en casa, en privado y en público en la iglesia. Ahora, los padres que no practican la adoración como familia en casa, de acuerdo a la Biblia, dice que esos padres llorarán más tarde. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo tiene sus maestros de adoctrinamiento y se los va a quitar a usted. Y es lo que ha sucedido. Tenemos experiencia. Por años visitamos la cárcel aquí en Acapulco. Hemos visitado a lugares como donde, ¿cómo se le llaman esos albergues? Que según es para ayudar y salen más broncos. Ahí también nomás te quitan el dinero. Y hemos escuchado a esos jóvenes, a esos adolescentes que están ahí, dar su testimonio. Dice que las consecuencias de las cuales están ahí es porque sus padres nunca tuvieron el tiempo para estar con ellos. Imagínense, hermanos. Aquí solo hay dos caminos. El camino ancho que lleva a la perdición o el camino angosto que lleva a la vida eterna. ¿Qué dice el Señor al que se olvida de su responsabilidad en la obediencia a Él? ¿Qué dice Dios? Vamos a verlo. Proverbios, alabado sea el Señor, capítulo 1, del versículo 24, vamos a darle lectura al versículo 33. Y dice, porque llamé y no quisiste, extendí mi mano, quien atendiese, sino que desechaste todo consejo, repito, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios echará a perder. El 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La adoración en la familia es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros en el hogar. Ahora, hubo un tiempo en el que solo había dos seres humanos sobre la tierra. Y podemos estar seguros de que estos dos humanos ofrecieron adoración común y la adoración familiar en el paraíso. Me refiero a Adán y Eva y a sus hijos. La familia es la más antigua de las sociedades humanas. Es tan antigua como la creación de la raza. Los hombres, todos, se unieron en familia por una determinación voluntaria o convenio social y fueron criados como familia. Cuando usted se casó, usted se puso de acuerdo con la o el que se casó para formar una familia. ¿Qué hizo Noé después del diluvio? Como familia, edificó un altar a Jehová para adorar al Señor con su familia en su casa. Entonces, por eso usted que formó su familia, usted tiene que hacer eso. Génesis capítulo 8, versículo 20-21 se lee así. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el hogar. Ahora veamos lo que sucedió de inmediato, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vemos aquí que los patriarcas nos dejaron un registro de su adoración a Dios con sus familias en sus hogares. Dice Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo este hombre? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siempre la adoración. Y vemos aquí de cómo debe ser el padre tomando siempre la iniciativa para la adoración en el hogar. Padre, usted ha tomado esta iniciación para la adoración en casa. Usted ha llamado a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, están ahí para decir: vamos a adorar al Señor un momento. Dice Génesis 25:26, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, el altar de Jacob en Bet-El era un altar para que la familia junta adoraran al Señor. Génesis 35, 1 y 2 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-El y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: usted le está dejando a sus hijos y a sus nietos
Sería importante que nuestros hijos, nuestros nietos, el día que ya no estemos y que estemos con el Señor, nos recuerden por las obras que hicimos en el Señor según su palabra. Yo recuerdo a un hombre que siempre en el hogar no había un día que ese hombre no leyera la Biblia, que no orara. El hermano Catarino. Y a todos sus nietos les regaló una Biblia y con dedicatoria. Padre, abuelo, ¿usted hace eso con sus hijos, con sus nietos? Hay que hacerlo. Nunca es tarde. Pero usted como padre en la casa debe dejar esa herencia. Debe de prevalecer. Dice Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El servicio de Job en nombre de sus hijos. ¿Cómo era este hombre? Era un servicio continuo, todos los días. ¿Qué hacía Job? Dice que enviaba a sus hijos y los santificaba. Este hombre se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. De manera que lo hacía ¿cuándo? Todos los días. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, ¿usted lo hace? Que diga, híjole, Señor, que no sé si mi hijo se emborrachó y, ay, Señor, yo te pido por mi hijo, Señor. ¿Lo haces? Ay, Señor, es que yo no sé cómo está mi hijo. Voy a interceder por él. ¿Lo haces? Esto es algo serio, amigo, hermano, padre de familia. Esto es algo serio. La decisión que usted tome hoy, este día, marcará la eternidad de sus hijos. Por el amor de Dios. No sea un padre apático. No sea un padre irresponsable. Porque el día de mañana usted se va a lamentar. Hoy muchos padres se están lamentando no hacer lo que es correcto. Yo cada día digo, Señor, guárdame para no caer en la tentación de interceder por mi familia, por mi casa todos los días. Hoy en la madrugada, muy de mañana, el Señor me levantó 2 veces. Y dije, Señor, algo quieres. Me levanté a orar, a interceder por mi familia. Dios me hablaba a través de la palabra, de la importancia que hay en la familia como padres, de tomar esa responsabilidad. Padre, con todo mi corazón te digo en el amor del Señor, ¿amas a tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿En qué condición tus hijos hoy están viviendo por el amor de Dios? ¿Cómo están ellos? El mundo se está llevando. Usted tranquilo, usted dormido, sin hacer nada. No le permita al enemigo, no le permita a Satanás que siga llevando a sus hijos a la perdición. Usted como padre, Dios le dio el poder
para interceder todos los días por sus hijos. Pero yo le animo en esta mañana que corra a las plantas del Señor y le pida perdón al Señor porque no ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y quiero dar esta conclusión haciendo esta pregunta. Padre se levanta cada mañana a orar al Señor, intercediendo por su familia, intercede por su hogar, por sus hijos. Oiga esto, Padre. Es necesario humillar el orgullo que hay dentro de nosotros. Y es necesario exaltar la gracia de Dios en la salvación. Es importante promover la santidad verdadera en el corazón, en la vida, en el hogar, con nuestra familia. Hágalo. El apologista y escritor cristiano, popularmente conocido como C.S. Lewis, o Luis, citó lo siguiente: la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Tal vez puedes tener una buena carrera, puedes ser un buen abogado, un médico, un ingeniero, no sé, un contador. Pero si no tienes la educación, el valor espiritual, si no tienes la gracia y el temor de Dios, serás como un demonio más inteligente para atacar solamente. Es necesario que como padre de familia tomemos a nuestros hijos y los abracemos con oración. Los invitemos a decir: hijos, esposa, vamos a cerrar nuestro hogar para que el enemigo no entre y siga destruyendo a nuestros hijos. Termino con lo siguiente. Como padres, nuestra responsabilidad en casa es enseñar dos cosas. Primero, la educación. ¿Por qué la educación en casa? Porque ahí decíamos empieza. Ahí enseñamos a saludar, a dar gracias, a ser limpio, a ser honesto, ser puntual, ser correcto, a hablar bien, no decir groserías, respetar a nuestros semejantes y a los no tan semejantes, a ser solidarios, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad, así como la ajena, ser organizado. Y lo segundo que debemos enseñar en el hogar son los valores espirituales. ¿Qué son los valores espirituales? Son los principios que están fundamentados en la palabra de Dios y que están o que son vívidos de manera plena por Jesús. Los valores espirituales son los criterios que nos orientan a nuestras relaciones para vivir como hermanos, hacer presente el amor misericordioso de Dios e ir alcanzando toda nuestra realidad según la voluntad de Dios. Por lo tanto, no le pidamos al pastor, no le pidamos al líder, no le pidamos a las maestras de la escuela dominical de los niños para que vaya a su casa y arregle los agujeros que usted mismo hizo en el hogar. Váyase con esto. Su casa es responsabilidad de usted. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Con todo mi corazón yo anhelo, Señor, que tu pueblo viva esto, Señor. A mí me ha traído gran bendición en mi hogar vivirlo, Señor. Y confío plenamente en ti, Señor. Y hasta ahorita, Señor, yo puedo decir y estar seguro
que mi casa y yo, Señor, serviremos a Jehová. Tú sabes que con todo mi corazón anhelo, Señor, que este pueblo y aquellos que me han escuchado, Señor, a través de este audio, de esta transmisión, puedan tomar esto, Señor. Y que el día que partamos contigo, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir: yo recuerdo y puedo y voy a hacer lo que mi padre, mi abuelo me enseñó, de caminar con Dios todos los días. Bendito eres, Señor. Bendito por la eternidad, Señor. Padre, hoy que llegues a tu casa, platica con tu familia y humíllate ante el Señor y pide perdón a tu familia en tu casa, porque dejaste de hacer aquello que deberías de hacer. Ahora Dios ha perdonado todas esas cosas, pero recibimos consecuencias. Y toda consecuencia vendrá hasta el último, aunque tú nos has perdonado. Pero tenemos más hijos, tenemos nietos. Ahora vamos a luchar por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Y que hagamos conciencia que desde que nace el niño vamos a instruirlo para que no se aparte de ti, para no sea grande, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.